Lo absurdo, yo creo que la vida está llena del absurdo, ¿no? Y que es un ejercicio que os propongo y que os divertirá. Es decir, la idea de estar en el autobús, por la calle, en algún sitio, en una cafetería y escuchar lo que está diciendo la gente al lado. A mí eso me gusta mucho, soy muy cotilla. Y entonces, muchas veces esas cosas que dice son completamente absurdas. Me gusta mucho meter elementos absurdos, pero porque creo que están totalmente en nuestra realidad, ¿no? En lo que escuchamos, en lo que hacemos, en lo que vivimos. Y porque la realidad no es tan seria, ¿no? Es como mucho más, a veces más absurda de lo que pensamos. Pero bueno, Pablo, a ver, para mí eso tiene una palabra. De toda la vida, para mí eso se ha llamado cotillear, se ha llamado marujeo. Sí, marujear, claro. A mí me gusta mucho eso y fíjate, yo doy clases a veces de escritura y un ejercicio que mando a la gente, que mola mucho, es no inventarse nada, sino irse a la calle con un iPhone, con un no sé qué, con una grabadora y grabar una conversación a escondidas, o sea, espiar, marujear y grabar una conversación de alguien y luego escribirla tal cual. Muchas veces salen cosas muy chulas y muy locas, como decíais. Me gusta mucho que sean muy locos, sí. Entonces, ¿del cotilleo salen grandes historias? Pues yo creo que sí. When I got home, the phone was ringing. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. Este es de los primeros que hacemos con autor para retomar ese ritmo de encuentros con autor del Premio Mandarache y me hace mucha ilusión, tengo muchas ganas, francamente muero de nervios y no puedo parar, así que me voy a callar ya y empezamos este encuentro con autor. Así que hablemos de Doña Rosita Anotada con Pablo Remón. Welcome to the Internet, your gateway to adventure. Un prólogo invertebrado. Literatura expandida. Un espacio telemático de resistencia. Esto es Radio Mandarache. Hablemos. Un podcast entre personas que escriben y personas que leen. Radio show. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Remón, soy autor de teatro, guionista y director y estoy este año en el Premio Mandarache con Doña Rosita Anotada. Doña Rosita Anotada, más que una adaptación, es una relectura, o mejor dicho, es un diálogo con el clásico de Lorca, en el que, partiendo de algo ajeno, el autor tal vez ha sabido plasmar algo propio, algo íntimo, y ha sido capaz de transmitírnoslo de una manera original, pero respetuosa con su antecesora, si no en la letra, sí en la música que destilan sus personajes, sus diálogos, sus escenas. Una música que va íntimamente entremezclada, no con los consabidos temas de la honra o de la condición de la mujer de principios del siglo XX, sino con algo más hondo y más universal, el paso del tiempo y lo que éste hace a las personas. De este modo, las mujeres de Lorca se hermanan con las mujeres de la vida del autor, con su abuela, sus tías, con su madre, a través de un tiempo que ejerce su implacable tiranía, no solo sobre esos personajes, sino también sobre nosotros, sus desvalidos lectores. En Doña Rosita, intuyo que tal vez el único amparo posible que encontramos nosotros, lectores, contra el cruelmente minucioso paso del tiempo, sea volver la mirada a los seres que queremos y construir en la memoria un lugar que nos sirva de refugio, un lugar común capaz de albergar una comunidad que se encuentra, que se abraza e interactúa desde lo profundamente emocional, desde la dignidad más conmovedora, desde nuestras más elementales raíces. Yo a ese lugar común lo llamo teatro, y en obras como Doña Rosita Anotada reconozco ese refugio, y en él encuentro una suerte de íntimo consuelo que desde aquí os invito a descubrir y a compartir.
Ojalá que, como a mí me ha sucedido, a través de él os dejéis llevar por su hondura, por su música, por su emoción. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, estoy feliz de estar aquí y muy impresionado con todo vuestro despliegue y me han encantado estas palabras de Pencho. Muchísimas gracias, Pencho, por lo que dices sobre la obra. Me parece muy bonitas, muy ciertas, ¿no? Nada, estoy encantado y con muchas ganas de hablar con vosotros. Muy feliz por este premio, por estar ahí en los finalistas. Muy feliz también de que sea el teatro lo que está representando en este caso mi obra y con muchas ganas de charlar con vosotros. Tú en el libro de Doña Rosita Notada haces una crítica a los jóvenes de hoy en día, por lo que quisiera preguntarte cómo era el Pablo Remón a sus 16 años y si le gustaba leer, si no le gustaba leer. O si se apuntaría al Mandarache. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Encantado de charlar con vosotros. Pues muy buena pregunta. A ver, yo fijaros, a mí me encantaba leer, siempre de niño me encantó leer, y luego me pasó algo espantoso, que es que cuando llegué a la adolescencia, cuando tenía 15 años, empezaron a darme clases de literatura y cuantas más clases me daban, menos me apetecía leer. O sea, me quitaron las ganas de leer. Es una pena, tuve un profesor muy malo, tuve uno muy bueno de matemáticas y tuve uno muy malo de literatura y eso me marcó mucho y de hecho yo me dediqué a estudiar matemáticas porque me interesaba mucho más, porque el profesor era mucho mejor. Y en cambio el profesor que tuve de literatura pues no era muy bueno el hombre y entonces me daba muchísima pereza. Entonces estuve unos años sin leer, pero a mí siempre me ha gustado mucho leer, siempre. Y siempre ha sido como un refugio para mí, un sitio, no sé, es algo como siempre fundamental para mí y lo sigue siendo, ¿no? ¿Y qué fue lo que te hizo volver a la literatura? Pues mira, los libros para mí con 16 años, no sé, yo no sé cómo será la vida ahora, pero cuando yo tenía 16 años no hablábamos mucho entre los amigos, entre los chavales, entre la gente. O sea, hablábamos sin parar, pero no hablábamos como de cosas que nos importaran de verdad o como cosas que nos dolieran o cosas profundas, que eso no, estábamos como un poco más de broma, ¿no? Permanentemente. Y entonces yo necesitaba los libros como un refugio para todas esas cosas que no entendía, que llevaba dentro y que empezaban a pulsarme cosas y que no sabía cómo comunicar. Y el único sitio que encontraba, bueno, el cine, que me gustaba muchísimo y veía muchas películas, y los libros. De repente leía un libro de yo qué sé, de quien fuera, uno más antiguo, un tipo que llevaba muchos años muerto, y me sentía como más cerca a veces que de gente que estaba a mi alrededor, ¿no? O de gente que estaba conmigo. Y entonces a veces me daba la sensación de que leía para entender lo que me estaba pasando. En el libro comentas que los recuerdos son como flores en un jardín. Entonces yo te pregunto si los recuerdos que tienes con estas mujeres son tu jardín de recuerdos, por así decirlo. Oh. Eso es muy bonito, es una frase que dice, como se cuenta en la obra, Theodor Kalifatides, que es un autor griego que justo estaba leyendo en ese momento, y vosotros sois muy jóvenes, pero ya tendréis un montón de recuerdos y según vas siendo más mayor, yo por lo menos cada vez vives más en el recuerdo. Y lo bonito de los recuerdos, que es muy curioso, es que esos recuerdos a veces uno no sabe si son verdad o no. Uno no sabe si los está inventando. Es muy curiosa la relación con el recuerdo y con la escritura. Cuando uno inventa una historia, muchas veces la sensación que tiene es como de estar recordando algo que le ha pasado, aunque no le haya pasado, ¿sabéis? Entonces no tienes tanto la sensación de estar inventándote algo como de estar recordando algo que te podría haber pasado o algo así. Escribir tiene un poco de eso, de inventar pasados posibles vías, de caminos de lo que te podría haber pasado, ¿no? Muchas veces por eso escribimos, para cosas que se te han quedado ahí o que te gustaría haber hecho de otra manera. Y al escribir pasa un poco lo mismo. Es como que uno escribe sobre cosas que no tiene ahí
resueltas del todo, ¿no? Esa idea de los recuerdos como un jardín por el que puedes pasear, ¿no? Y entonces tú vas paseando por tu jardín y te acuerdas de tu amigo de la infancia, no sé qué, te acuerdas de tal sitio donde pasaste las navidades, te acuerdas de... En fin, valorar esos momentos, ¿no? Porque luego se pasan. Y entonces, si por lo menos puedes tenerlos en una especie de recuerdo, de cajitas, ¿no? De alguna forma te pueden acompañar y te pueden servir para momentos complicados, ¿no? Pues una confesión lectora, un libro que me marcó no en la adolescencia, sino antes, fue el Pinocho de Carlo Collodi, que lo leí muy jovencito, lo leí muy niño, me lo dio una profesora, me acuerdo, porque veía que me gustaba mucho leer y entonces me lo dio siendo muy niño y recuerdo que todos los demás estaban leyendo como unos libros más infantiles y yo estaba leyendo esto que era como un libro de verdad y me daba como mucho orgullo leer un libro de verdad. Y así que recuerdo mucho esa lectura. Chicas, contadme vosotras, ¿qué tipo de lectoras soléis ser? Josefa, Paula, contadme, a la hora de arrancar un libro, por ejemplo, con el Mandarache, ¿cómo suele ser eso? Pues en un principio lo arrancas con un poco de aburrimiento, pero conforme vas leyendo las obras te van enganchando y entonces al final acabas metiéndote dentro del libro y como viviendo la historia desde dentro. Sí, yo concuerdo con Josefa. Es que al principio, igual que con lengua y literatura, no es lo mismo leer porque te gusta a leer algo que te imponen leer. Entonces al principio sí que cuesta, pero siempre hacéis muy buenas elecciones, así que... Bueno, es que el Mandarache es calidad. Sí, hemos elegido el Pablo Remón del libro, iba a decir, el libro de Pablo Remón tenemos, así que claro que es una buena calidad eso. Pero es estupendo que leáis cosas de ahora, ¿no? Cosas que se están haciendo ahora para que conecten un poco más. Porque leer no es fácil, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta leer o que no, y es un mundo entero que te puedes perder y leer es de las pocas cosas ya que te exigen como imaginar, ¿sabes? Como le estás leyendo y estás imaginando en tu cabeza, estás viendo, como decíais, como una película, pero a veces es mucho mejor que una película, porque tú te haces tu película, ¿no? Entonces te pones a los personajes de tu vida y es como un espacio que yo creo que cuando te acostumbras a leer te da mucha paz. Ya, es que tú, por ejemplo, imagínate que te impone leer la obra de Doña Rosita, la original de Lorca. A una persona que no le gusta leer le supondría un suplicio. Claro, porque no tienes todavía, ¿cómo decirte? Porque lo ves como algo muy lejano, ¿no? Lo que tú comentabas, Paula, como que a veces puede ser una cosa como que te obliguen, ¿no? Y cuando te obligan a leer algo, pues claro, siempre lo ves como un poco como hacer los deberes, ¿no? Y leer debería ser siempre, siempre, siempre un placer. O sea, yo hay muchísimos libros que no me leo enteros, que empiezo a leerlo y no me gusta. Mirad, estoy en mi casa, tengo millones de libros y yo empiezo a leerlo, si no me gusta lo dejo. ¿Por qué lo voy a tener que leer, no? Entonces... Hay que saber cuándo mandar un libro. Claro, cuándo dejar un libro, ¿no? O sea, dejar un libro es importante. Lo importante es como relacionarte desde el placer, para mí, ¿no? Es decir, entonces como rodearte de libros y considerar que los libros son como alimento, ¿sabes? Como una comida, ¿no? Entonces, si te lo empiezas tal, si no te está gustando, no pasa nada, ¿no? Ya te gustará otra cosa, ¿no? ¿Estás escuchando? Hablemos. Un podcast de Radio Mandarache. Mirad, cuando empecé a trabajar en esta obra, me dio la sensación que lo que hacía Lorca era como estar mirando o recordando a las mujeres de su infancia. Lorca se crió bastante rodeado de mujeres y sitúa la acción de Doña Rosita la soltera a principios de siglo, cuando él era un niño pequeño. Y cuando yo tenía esa edad, mi vida también estaba como muy relacionada con mujeres, pues eso, mi abuela, mis tías abuelas. Entonces empecé a ver algo que no me había dado cuenta en ese momento, que era que esas mujeres me cuidaban y me cuidaban mucho y me cuidaban a mí, cuidaban a mi hermano. Digamos la sensación de que estaban como creando una red de seguridad que después yo no he tenido tanto en la vida, pero que en ese momento sí que tenía. Entonces yo me sentía muy seguro con mis tías abuelas, con mi abuela, en ese mundo tan femenino. Me sentía muy, muy seguro, mucho más que después en un mundo más masculino, ¿no? Y entonces, digamos que me hizo recordar ese momento de la infancia donde todo está bien, que es una especie de paraíso perdido, ¿no?
donde la vida de uno no tiene grandes problemas, no tiene grandes conflictos. Bueno, me hizo recordar todo eso y acordarme de esas mujeres, y desde ahí fue lo que me permitió como hacer la obra. Hola, soy Francisco Berlanga Montero del Colegio Salesianos Cartagena y mi pregunta es ¿en qué se basa o qué trata de representar la llamada de las tías que supuestamente están muertas del anotador? Y otra pregunta es que me quedé un poco confuso porque el anotador dice que a su hijo le encantan las croquetas, pero luego se nos informa de que está en una cuna. Entonces, ¿cómo un infante tan pequeño es capaz de consumir croquetas? Muchas gracias. Vale, muchas gracias por tu mensaje. Mira, te contesto primero lo de las croquetas. Sí, los niños, bueno, por lo menos el mío durmió en cuna hasta los, no me acuerdo, pero 2 años y pico, 3. Entonces sí comía, o sea, no es que se comiera 5 croquetas, pero sí que comía un poquito y le gustaba, sí. Pero sí que es verdad que mis tías hacían croquetas y yo me acuerdo que me gustaban mucho de niño y me encantaba sobre todo la sensación de escucharlas ahí cocinando. Me daba la sensación de un mundo ya como un poco perdido, no sé, o que luego no he conocido tanto. Y lo que dices de la primera pregunta que hacías, la llamada de las tías abuelas, claro, eso tampoco es real, obviamente, porque están llamando a mis tías abuelas muertas. Es como si me estuviera llamando Lorca, ¿sabes? Que también fue una de las opciones. Me acuerdo que escribí una escena que llamaba Lorca. Es una sensación de representar que todo ese mundo desaparecido, como que todo eso donde yo pasé tanto tiempo de mi infancia, ha desaparecido. Es como si fuera un escenario, porque yo voy ahí y no hay nada, y hace 10 años o 15 que no va nadie. Me da mucha pena siempre, porque yo pasé allí como grandes, no sé, toda mi adolescencia, por ejemplo, la pasé allí. Y entonces era una sensación como si, esa llamada es como si me llamara todo ese mundo de los recuerdos, todo ese mundo desaparecido, como todo ese mundo que ya no está, como si ese mundo te dijera, acuérdate de nosotras, cuenta quiénes fuimos. ¿Cómo crees que se hubiera desarrollado la obra de Doña Rosita si no se hubiese tratado de una mujer y si se hubiese tratado de un hombre? ¿Crees que dirían que es un solterón? ¿O crees que se hubiera quedado soltera desde un principio? ¿Crees que se hubiera quedado soltera desde un principio? Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que solterón o la idea de soltero no tiene mucha connotación negativa. Toda esa idea de, como que si no había tenido hijos, su vida no tenía sentido, ¿no? Si hubiera sido un hombre sería completamente diferente. O sea, no me la puedo imaginar con una figura masculina, ¿no? También nosotros cuando hicimos nuestra versión y trabajando mucho con Fernanda Horaci, que era la actriz que hacía de Rosita, y hacía más papeles, pero es la que hacía de Rosita, hablábamos mucho de intentar que Rosita no fuera una víctima, porque la obra de Lorca hasta cierto punto es una víctima de la sociedad, ¿no? Pero de repente pensábamos, bueno, a día de hoy tenemos que intentar que esta figura no sea, que esta Rosita no sea una víctima, no sea alguien que se ha quedado ahí, sino al contrario. De hecho, lo último que dice la obra, o de las últimas cosas que dicen, es hay que imaginarse a Rosita feliz. Entonces es la sensación de que quizá no casarse, no tener una pareja, no tener hijos, no tal, a lo mejor no tiene por qué verse como algo negativo, ¿no? Obviamente, sino que muchas veces es justamente lo contrario. Eso puede darle a la mujer o al hombre la opción de desarrollarse de 1000 maneras, ¿no? La opción de encontrar facetas de sí mismo y salir de ese rol preestablecido que la sociedad te coloca. Soy José de Elías San Isidoro y quiero que sepáis que las croquetas de jamón están muy buenas. Vale, gracias, José. Muy cierto, José. Voy a hacer una cosa con el público, Pablo, me vas a permitir, para demostrarte que tenemos público en directo con un salón de actos enorme, lleno de gente de Elías el Bohío, estudiantes de cuarto de ESO, de primer bachillerato. Quiero hacer una pequeña encuesta sonora. Quiero que levanten la mano, no, que aplaudan, mejor, que aplaudan a quien le gustan las croquetas de jamón. Bravo, bravo, bravo. Wow. Sí, lo admito, ha sido un poco aplauso populista, perdón, pero era para que veas un poco todo este ambiente que tenemos en el Bohío montado, este pitote técnico con toda la gente que te sigue. Qué maravilla, hola. Saluda a todo el mundo, a Pablo, por favor. Hola a todos, chicos. Jo, qué gusto que estéis ahí haciendo esto, qué maravilla.
Y nada, dicho esto, quiero dar la palabra a mis compañeras que también tienen ganas de comentar. Están aquí en la mesa muertas de hablar, ganas de hablar y de comentar cosas, y no solo de croquetas. Bueno, nosotras, centrándonos más en Doña Rosita, queríamos preguntarte que cómo te la imaginas hoy en día con todo el tema de las redes sociales. ¿Crees que usaría Tinder, por ejemplo? O... ¿Tinder? Sí, claro. Es una cosa que sale en la obra, ¿no? O sea, sabéis, ¿no? Que me decía, ahí se nombra... sí, esa cosa de a ver, ¿cómo? Es que cuando yo empecé a trabajar en esta obra, claro, yo pensaba, a ver, esto era una cosa como de principios de siglo, de 1900 y pico en Granada, una sociedad, bueno, donde la figura de las mujeres era muy importante, que se casaran, que tuvieran no sé qué, y que aparecía esa figura de la soltera, ¿no? Como de la solterona. Que mis tías, como os contaba antes, mis tías abuelas se quedaron solteras, 2, y lo que se cuenta es verdad. Y no tenían esa sensación de solteronas, porque yo creo que ellas no habrían querido casarse, me daba la sensación. Una había sido monja, y bueno, eran como muy religiosas, yo creo que no les interesaba casarse. Pero claro, yo pensaba, ¿esto ahora existe o no existe? No lo sé, casi os preguntaría a vosotros, porque por un lado... yo pensaba, la gente de mi edad, ¿no? Yo tengo 45 años, cuando escribí esta obra a lo mejor tendría 42 o así. Y yo tengo muchas amigas, muchos familiares, muchas que están solteras. Y claro, yo lo que me parecía es que sí que todavía había un estigma en estar soltera, sobre todo soltera más que soltero. Y sobre todo en el tema de los hijos, porque eso, bueno, os queda muy lejos, pero... yo sí que notaba que amigas mías de 40 años, de cuando 30 y muchos, ese tema de vas a tener hijos o no vas a tener, era un tema como que les pesaba mucho, ¿no? Que todo el rato la sociedad estaba como preguntándoles, ¿no? Y poniéndoles en ese lugar. Entonces me pareció que no era algo tan pasado como podemos pensar a priori, porque obviamente estos conceptos de la honra, etcétera, etcétera, afortunadamente están olvidados. Pero hay otros conceptos que tienen que ver con el lugar de la mujer que claramente no están ni superados, ni que sigue siendo como una carga en muchos sentidos, ¿no? Y seguro que vosotros lo viviréis también de alguna forma. No es lo mismo el rol que la sociedad pone al hombre, a la mujer, a la edad que sea, no es el mismo, ¿no? Y no está eso solucionado y creo que eso es algo que a veces uno no es tan consciente. Yo creo que ahora mismo somos mucho más conscientes, pero que sigue siendo una batalla y sigue siendo como algo que no hemos resuelto. Pues como estamos llegando ya al final del programa, no quiero irme sin antes preguntarte si te lo estás pasando bien, Pablo, y para que te lo pases aún mejor, vamos a hacer un pequeño juego, un pequeño concurso, un pequeño disfrute, que es un verdadero o falso. Un concurso en el que Josefa y Paula te van a ir haciendo preguntas y tú responderás verdadero o falso. Creo que se pilla la dinámica. La primera. Más que una adaptación de la de Lorca, esta obra es una representación de las mujeres en la vida de Pablo Remón. Verdadero. Pues explico un poquito, ¿quieres que explique un poquito? Sí. Bueno, porque es verdad que no es yo creo que no es la obra de Lorca, creo que es una obra nueva que, fijaros, Lorca lo bonito es que ya es un clásico, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso en el teatro en Inglaterra se hace mucho, se coge a Shakespeare, gente que son clásicos, claro, y se cambia muchísimo. Entonces yo quería cambiar a Lorca, bueno, porque se puede hacer de muchas maneras y me parecía que había que actualizar esa obra, es decir, que la obra original estaba muy bien, pero yo quería hacer una obra a partir de la obra de Lorca que fuera una obra nueva y diferente. Y así lo hice, ¿no? Bueno, me daba también como vértigo porque Lorca, como sabéis, bueno, es un mito, entonces hay mucha gente que no le gusta esta obra o que no le gusta que se toque a Lorca, ¿sabéis? Que no le gusta que se hable que se cambie a Lorca, ¿no? O que se tiende a ver como con una especie de cosa de reverencia, ¿no?
Y yo no lo afronté así, lo afronté desde el amor a la obra original, pero queriendo hacer mi obra, ¿no? Entonces, por eso sí, yo creo que es verdadero, que tiene más que ver con mi vida probablemente que con la de Lorca, ¿no? El teatro llega a la gente joven actualmente. ¿Verdadero o falso? Bueno, yo creo que no es ni verdadero ni falso, creo que ojalá, ¿no? Ojalá llegue a la... A ver, el teatro, yo cuando tenía vuestra edad no iba nunca al teatro. Jamás, o sea, muy poquito, muy poco. Y cuando iba a lo mejor no me gustaba o me parecía un poco aburrido, tal. Veía muchas películas, pero el teatro pensaba que era una cosa un poco solemne, un poco aburrida, tal. Y fue tiempo después, cuando empecé a interesarme y empecé a ver cosas, que me empezó a apasionar mucho el teatro. El teatro es apasionante, es muy divertido, es algo que puede ser lo que tú quieres que sea, no tiene por qué ser algo ni aburrido, ni no, para nada, ¿no? Entonces, lo que tiene el teatro maravilloso, me parece a mí, es que ya es uno de los pocos espacios donde tú vas y durante hora y media tienes que estar atento, estás en comunidad, hay un encuentro con esos actores, con esos personajes y un encuentro con otro público, con otra gente que va allí a lo mismo que tú. Y entonces, en ese sentido, para mí es como un rito. Es un poco como lo que era ir a misa, ¿no? O lo que era o lo que sigue siendo para el que vaya, ¿no? Pero ya la mayor parte de la gente no va a misa. Y tiene un poco eso, una sensación como de rito, ¿sabéis? De ir a un sitio a escuchar algo con otra gente que va a lo mismo. Puedes estar ahí pensando en tus cosas tranquilamente. Y entonces tiene algo de eso. O sea que ojalá, yo creo que la gente joven necesita eso, necesita un espacio donde no te estén bombardeando, donde tengas el móvil apagado, donde no estés hablando de nada, estés una hora poco concentrado en algo, pensando en tus cosas. Tiene que ver con el mundo interior al final, ¿no? Sí. Doña Rosita está condenada a quedarse soltera de por vida, ¿verdadero o falso? Doña Rosita en el original de Lorca, sí. ¿Pero en la de Pablo Remón? En la mía no está condenada, casi es una elección de ella. Es como si fuera un invento de ella, casi, esa historia de amor. Es como que prefiere vivir en ese recuerdo a vivir en una realidad más rutinaria, más aburrida, ¿no? En ese sentido es como si fuera un poco inmadura, un poco adolescente, pero para bien. Es como que prefiere vivir en esa ilusión de ese absoluto, de ese amor. Vale, pues bueno, como todos sabemos, los libros, hay gente a veces que sí que los elige por su portada, ¿no? En este caso, en la de Pablo Remón podemos ver, en la de Doña Rosita Anotada, que se ven un par de pies con un espejo enfrente en el que podemos ver la silueta de una mujer, aunque tiene el rostro como ensombrecido. Y bueno, aunque esto podría dar mucho de sí, nuestro enunciado de verdadero o falso es: los libros no se juzgan por su portada, ¿verdadero o falso? Pues mira, yo creo que es falso porque yo muchas veces sí los juzgo por la portada, o sea... Gracias. Claro. Ah, sí, es lo que pensabas tú, ¿o qué? Claro. Ella no los juega por la portada en sí, los juega por la tapa. Si la tapa es gorda, le gusta. Si no, pero aparte... Claro, es que la tapa es muy importante porque, claro, es algo donde tú de repente ves, quiero decir, es la puerta del libro, ¿no? Entonces, es verdad que tú ves un libro y te llama o no te llama, todo, la tipografía, tal, la forma del libro, si el libro es bonito, ¿no? Los libros al final son objetos también, ¿no? Y a mí me gusta mucho el libro como objeto físico. No me gusta nada leer en el ordenador ni leer en tal, me gusta leer como con el libro físico y los libros es como un objeto bonito, como algo, como un adorno también. Bueno, primero decirte que hemos disfrutado mucho este encuentro contigo, que ya teníamos muchas ganas de volver así a los encuentros presenciales o semipresenciales con los autores del Mandarache. Y nada, y que muchas gracias por la adaptación de Lorca, porque también sirve, al menos pues, puedo hablar de mi perspectiva, sirve como una ayuda para adentrarse más en el mundo así como más secreto, prohibido, que son los clásicos. Más complejo. Sí, la verdad que de las 3 obras seleccionadas es la más compleja, diría yo, de entender. Y la verdad que hace que la obra de Lorca llegue más a nosotros y como que abra una puerta. Pues muchas gracias, chicas, un placer absoluto. Me ha encantado que hayáis leído la obra, que lo hayáis entendido, que la hagáis vuestra, que la llevéis a vuestro terreno, que lo
os acerque a la obra de Lorca, o sobre todo que os acerque al teatro en general también, ¿no? Para quitarle esa sensación como de algo pesado, algo aburrido, y pensar que muchas veces tiene mucho más que ver con nuestra vida de lo que pensamos. Bueno, pues esto es la magia del Mandarache, son la magia de los encuentros, de poder encontrarte, hablar contigo, tener este espacio juntos para hablar. Me gusta mucho leer aplausos. ¿Ese aplauso ha sido un aplauso de por favor cállate ya, nos queremos ir a clase? Vale, pues nada, dicho esto, Pablo, nos despedimos hoy en este encuentro contigo, con el autor. Dicho queda que la verdad está en los números, el secreto en las palabras. Gracias. Muchas gracias. Gracias.